Hola, es un placer volver a saludarlos o a saludarles donde quiera que esté mi hermano querido, hermano que me conocen, amigos que me han conocido a través de lo poco que he grabado en este ministerio. Estoy contento de volver a grabar para ustedes hoy y me siento feliz porque puedo estar con ustedes. Quiero, quiero grabar, quiero continuar grabando eh, con por el solo hecho de que me siento uh, triste de no poder llevar el Evangelio a una persona. Es cierto, alguna vez regalo una revista, hablo a alguien, pero quiero también hacer algo más. Y lo estoy y lo quiero hacer a través de los temas que grabo. Así que hoy no voy a hablar ningún tema que relacione con textos difíciles, pero quiero hablarte para animarte a continuar siendo fiel al Señor. Y he tomado hemos llamado nuestro tema hoy viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Tú que has creído ya en el Señor Jesucristo, debes aprender a vivir por fe. Permíteme dirigirme a Dios a través de una breve oración. Padre amoroso que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Padre, por darme el privilegio de volver a grabar para mis hermanos, para mis amigos. Quiero, Señor, concentrar mi mente un momento para meditar y tener este breve devocional para crecer espiritualmente. Dirígenos y dirige a aquellos que han de ver el video. Te lo suplico, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, nuevamente, gracias por estar conmigo. El pasaje de la Escritura del cual vamos a desprender este devocional o esta reflexión se encuentra en Romanos capítulo 1, verso 17. Dice aquí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es justamente esa última parte a lo cual le vamos a dar un poco de énfasis en esta reflexión. Esa declaración es el resumen de lo que el apóstol desea explicar acerca del Evangelio. El Evangelio, dice él, es poder de Dios para salvación. Pero fíjate bien, solamente a todo aquel que cree. Dice, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree en él. Que cree en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transcripción, la transcripción de su propia
y recta voluntad. A menudo nosotros, tú como creyente, dices, y aún mucha gente que no cree, dice que se haga la voluntad de Dios, sin a veces tomar en cuenta qué es lo que está diciendo. Pero te dije hace un momento, la justicia de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la transcripción de su propia y recta voluntad. Ahora, toda injusticia, dice Pablo en su epístola, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es transgresión de la ley, dice San Juan también, en primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Así que sigamos hablando aquí de que toda injusticia, dije, es pecado o transgresión de la ley. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. El Evangelio es el remedio de Dios para el pecado. Su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los hombres en armonía con la ley. Es lo que hace, poner al hombre en armonía con la ley. Esto es, que se manifiesten en sus vidas las obras de la ley justa. Porque nadie puede obrar justicia. Entonces, por la fe es posible que eso se alcance. Pero esa es enteramente una obra de la fe. Resulta que la justicia de Dios, dice Pablo, se descubre de fe en fe. En otro pasaje dice, por fe y para fe. Sí. Fe al principio y fe al final. Pero quiere decir, somos salvos por fe y somos al principio, como somos salvos por fe al final. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Eso ha venido siendo así en toda época. Desde la caída del hombre ha sido así. Y lo seguirá siendo. Lo seguirá siendo hasta que los santos de Dios tengan escrito su nombre en sus frentes y lo vean como Él es. Me gusta como dice San Juan esto en su primera carta. Quiero leerlo así, en primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice San Juan, vamos a ver, primera de Juan 2:13, quiero ver si no me equivoqué. Vamos a ver, primera de Juan 3:3 es la cosa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Ahora, en el capítulo 2, vamos a ver dónde estoy.
aquí estoy. Versículo 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso momento. Eso será maravilloso. Mi querido hermano, si te has sentido triste, reanima tu fe. Reanima tu fe. Reanima tu fe. Así que eso ha venido siendo, dije, así por toda la historia, desde que el hombre cayó, y lo seguirá siendo, dije, hasta lo último, hasta que los santos de Dios tengan escrito su nombre en su frente, y si lo veamos como Él es. Así que el apóstol toma la cita del profeta Habacuc, los 4. Si los profetas no lo hubiesen revelado, entonces los primeros cristianos no lo habrían podido conocer, ya que disponían solamente del Antiguo Testamento. Decir que en los tiempos antiguos los hombres no tenían sino una idea imperfecta de la fe, equivale a decir que no había ningún hombre justo en aquellos tiempos. Pero Pablo retrocede hasta el mismo principio y cita un ejemplo de fe salvífica, de una fe salvadora, y él dice, por la fe, ese es un punto muy bueno, por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Así lo dice Hebreos capítulo 11 y el verso 4. Dice asimismo de Noé que fue por la fe, fue por fe que construyó el arca, esa arca que fue su salvación, donde él se salvó y también su casa, por la cual fe, dice Hebreos, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Hebreos capítulo 11, verso 7. Entonces, trataba de la fe en Cristo, ya que era fe salvadora, y tenía que ser en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Eso es lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? No hay otro nombre debajo del cielo en el cual, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Mi hermano querido, no sé cómo te sientas, pero estoy tratando de animarte. Estoy tratando de que te sientas bien. Demasiados procuran vivir la vida cristiana en la fuerza de la fe que ejercieron cuando comprendieron su necesidad de perdón por los pecados de su vida pasada. Saben que solamente Dios puede perdonar los pecados y que lo hace, por supuesto, mediante Cristo. Pero suponen que habiendo iniciado ese proceso cierto día, deben ahora continuar la carrera en su propia fuerza. Y no es así. Sabemos que muchos albergan esa idea
de que ahora sí pueden. No, no es así. Lo sabemos primeramente porque lo hemos oído de algunos, y en segundo lugar porque hay verdaderas multitudes de profesos cristianos que revelan la obra de un poder que en nada es superior a su propia capacidad. Si tienen algo que decir en las reuniones sociales, más allá de las repetidas fórmulas, quiero ser cristiano a fin de poder ser salvo. Quiero ser cristiano a fin de poder ser salvo. No es otra cosa que su propia experiencia pasada. Así que el gozo que experimentaron cuando creyeron por primera vez, no saben nada. O sea, de ese gozo de vivir para el Señor y de andar con Él por la fe, no saben nada. Y quien se refiera a ello habla en un lenguaje que le resulta extraño. Nadie puede vivir por sí mismo. Nadie puede vivir por sí mismo. Nadie tiene esa capacidad. Es solo por fe. Es solo por fe que una persona puede vivir en armonía. Solamente por fe. Así que, pero el apóstol presenta definidamente este tema de la fe como extendiéndose al mismo reino de la gloria en la concluyente ilustración que vamos a leer, que vamos a ver, de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 5 y 6. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra Biblia. Hebreos 11, 5 y 6. Voy a repetir lo que hace unos instantes estuve diciendo. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Ah? ¿Cómo se agrada a Dios? Aquí mismo, la Biblia lo dice. Vamos a ver. Aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es el versículo 6. Porque en el versículo 5 dice, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi querido hermano y amigo, tú tienes que dar testimonio de haber agradado a Dios, y cada día en el presente. Y aquí dice que no. Dice, pero sin fe, primero digo que no agradó a Dios por haber agradado a Dios. Se lo llevó. Bueno, no importa si el Señor no nos lleva ahora, pero nos llevará si le agradamos a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oh, mi querido, esto es hermoso. Esto es hermoso. Entonces, observe bien, ¿cuál es el argumento esgrimido para demostrar que es por la fe que Enoc fue trasladado? Enoc fue trasladado porque caminó con Dios y tenía el testimonio de agradar a Dios.
Y así es como lo dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso basta para probar lo que se expuso ya. Sin fe, ningún acto que podamos hacer alcanza la aprobación de Dios. Sin fe, lo mejor que el hombre pueda hacer queda infinitamente lejos. ¿De qué? Lejos de la única fe salvadora. Lejos de esa fe salvadora. Lejos de ese Salvador. Mi querido hermano, mi querido amigo, no procures vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas. No la procures vivir. Y yo quiero decirte que la norma válida es que tú confíes en Dios. La norma válida es que tú confíes en Dios. Ahora, ¿qué es, dijimos, esa confianza y esa obediencia a Dios por fe? Y así es como viene la perfecta justicia de Dios en la ley, en su ley. Pero porque nadie puede cumplirla así. Porque cuando se dice que Dios es justo es porque Él hace todo justo. Los seres humanos somos los que no podemos. Entonces la fe es una buena cosa allá donde esté, pero la mejor fe en Dios para quitar la carga de los pecados pasados no aprovechará a nadie a menos que continúe presente en medida siempre creciente hacia el fin de su tiempo de prueba. Que en el momento de prueba tú puedas sobreponerte, sobrevivir por fe. Que se cumpla lo que dice Romanos allí: el justo vivirá por la fe. Así que, mi querido hermano, el hombre no es capaz de vivir sin la confianza, sin esa fe en Dios. Es necesario que tú, mi querido hermano y amigo, vivas por fe. Todo cristiano debe tomar tiempo para acercarse a Dios y decirle a Él: Señor, yo sigo confiando en ti. Si no has hecho esto, de poner plena confianza en Dios, que es tener fe, porque la fe es experimentar una plena confianza en Dios. Entonces te animo a que sigas adelante. Te animo a que le digas al Señor: Señor, ayúdame a vivir en plena confianza en ti. Que no importa lo que me sobrevenga, que se cumpla lo que Pablo dijo, hablando del Evangelio. Vive el Evangelio, predique el Evangelio y vive como el Evangelio te dice. Que Dios te bendiga y que vivamos juntos por fe. Y un día se escribirá el nombre, estará escrito el nombre del Señor en nuestra frente, es decir, en nuestra mente. Dios te bendiga.